Pedro Bucetti, presidente de Deuco. ¿Cómo estás, Pedro? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Buen día, Bueno, muy Pedro. bien. Queriendo empezar ya con el punteo de muchos de los temas que traes, todos tienen la misma importancia y arrancamos directamente con este cierre de la oficina de Aiza Ramos Mejía, que no queda ninguna oficina de atención en el distrito, eso me impactó sobre todo. Si esto, digo, es legal, digo, no hay ninguna oficina de atención, contanos un poco y ya arranquemos con estos temas. Bueno, como lo habíamos dicho la semana pasada, en La Matanza existían en el área de AISA cuatro oficinas de atención al público, teniendo en cuenta en primer lugar la cantidad de usuarios que tiene AISA en nuestro distrito, 521 usuarios tiene, y teniendo en cuenta la dimensión geográfica de La Matanza, la expansión que tiene La Matanza en sus 15 localidades que arrancan en Ciudadela y terminan prácticamente en Cañuelas. Allí había entonces una oficina en González Catán, en Ciudad de Vista, en San Justo y en Ramos Mejía, distribuidas muy inteligentemente para atender a esas 15 localidades de las que estamos hablando. Esto se mantuvo hasta el 21 de diciembre, en que asumen las nuevas autoridades de AISA, que son designadas por el Poder Ejecutivo Nacional. Es una empresa que tiene el 90% del capital accionario en manos del Estado Nacional y el 10% en manos del Sindicato de Trabajadores de Obras Sanitarias. Bueno, esta nueva conducción, obviamente orientada por la política del presidente de la Nación y sobre lo que está escrito y aprobado en el Congreso, lamentablemente, por la ley Bases, habla de la privatización parcial o total de la empresa AISA. En ese contexto y con esa decisión, las nuevas autoridades decidieron cerrar prácticamente todas las oficinas de AISA en el área de concesión. Es así que cerró la oficina, la única oficina que había en Esteban Echeverría, en Presidente Perón, en Ezeiza, en Moreno y en otras localidades del Gran Buenos Aires. Aquí en La Matanza se empezaron cerrando las tres primeras, Ciudad de Vita, González Catán, San Justo, y quedaba pendiente la de Ramos Mejía. La de Ramos Mejía que funciona en un predio propio de la empresa AISA, que es donde tiene los equipos de operaciones y mantenimiento. Bueno, lamentablemente los usuarios fuimos informados a través de un correo electrónico de que esto se efectivizó la semana pasada. Y hoy, como decíamos, no hay ninguna oficina de AISA donde puedan atender, presentar sus reclamos los usuarios. Tienen que hacerlo únicamente vía la página web de AISA. Sí, Pedro, también llama la atención que es una empresa que funcionaba bastante bien dentro de lo que habitualmente, porque digo, tanto se habla de lo público y lo privado, en este caso, cuando fue privada funcionó bastante mal y cuando volvió al Estado y el Estado encara el tema de las obras, mucha construcción de cloacas, renovación de caños, digo, empieza la inversión que no habían hecho los privados, porque digo, acá siempre se pone en debate si las cosas tienen que ser públicas o privadas y evidentemente cuando estuvo en manos de la empresa francesa realmente cobraban el servicio, se montaron en una estructura que ya había creado el Estado y en definitiva lo único que hacía era facturar y las inversiones venían a cuentagota justamente tratándose de agua, ¿no? Y cuando vuelve al Estado empieza otra vez a invertir el Estado y parece como que el Estado es medio tonto en este sentido, ¿no? Cuando mejora el servicio, mejoran las condiciones, parece que ese es el momento que entonces ahora sí podemos privatizar para que Claro. venga otra vez los No privados, importa si le va bien o le cobren va el mal. servicio y no hagan inversiones, ¿no? Porque digo, tenemos la sensación de que va a pasar lo mismo. Es así, es así. Sucedió en el caso de la empresa que se llamaba Aguas Argentinas,
en el área de concesión de Capital y Gran Buenos Aires, y en todas las empresas que fueron privatizadas en el ámbito de la República Argentina. Sucedió lo mismo en Santa Fe, sucedió lo mismo en Catamarca, en Córdoba, en el Gran Buenos Aires había otra, en La Plata había otras empresas que habían reemplazado a la vieja obra sanitaria de la Nación, que se transfirió al capital privado, y en todos los casos esas concesiones fracasaron. ¿Por qué? Porque las empresas privadas y de carácter transnacional querían con la tarifa hacer el mantenimiento, la operación del servicio y las inversiones. Y obviamente que las inversiones son de tal magnitud económica que no se pueden hacer a través de las tarifas. Bueno, ahora con esta nueva gestión inspirada por el presidente de la Nación, AISA va a tener el mismo carácter que tuvo la privatización en el año 1992 de la vieja obra sanitaria que se transformó en Aguas Argentinas. Esta empresa que hoy está siendo racionalizada, AISA, con la reducción del personal mediante el pago de obligatoriamente de retiros voluntarios, donde el Estado Nacional le ha dado a AISA 33.000 millones de pesos para reducir el plantel de trabajadores en 1.200, implica que todo el trabajo y toda la inversión la hace el Estado Nacional para que cuando la empresa privada ingrese a AISA tenga reducido el personal, reducido el costo de las oficinas, que ya no van a estar, y solamente su trabajo va a estar dedicado a la operación y al mantenimiento. Ya dijo el presidente de AISA, nos lo dijo a nosotros en una reunión, que AISA no va a invertir en obras, con lo cual hay centenares de obras en todo el Gran Buenos Aires para expandir el servicio de agua, para expandir el servicio de cloacas, que se interrumpieron y que no van a continuar porque el Estado Nacional no va a hacer los aportes económicos que son necesarios para hacer esas obras. O sea, volvemos al estado previo al año 2007, que fue el año cuando el gobierno nacional, a través de una ley, recuperó el servicio de la vieja, prestigiosa, extraordinaria empresa que fue Obras Sanitarias de la Nación, transformándola en AISA. Ahora cambia toda la política, tanto de la empresa, y se va a introducir una empresa privada que generalmente va a ser de carácter transnacional para que solamente se dedique a operar el servicio y al mantenimiento, y con un crecimiento de las facturas que comenzó en abril siendo del 209%, pero que se fue actualizando todos los meses por el nivel de inflación. Sí, habrá que ver a quién también se intentará favorecer y a quién van a tratar de dejarle esta joyita, digo, porque son joyitas que las concesiones después terminan siendo entregadas por una mínima inversión y poco compromiso para invertir. Nos saltamos al gas y a la electricidad, que son otros temas también que en este caso son empresas que sí siguen en manos privadas y que en algunos casos hasta gozan de beneficios en no transparentar sus tarifas, digo, porque también está ese otro lado, ¿no? Cuando son privadas, después cobran bastante caro y de hecho la información no fluye. Bueno, ya lo hemos dicho en emisiones anteriores, que las tarifas de luz, de gas y de agua se ajustan mensualmente por el índice de precios al consumidor, los precios mayoristas y el nivel de salario. Bueno, el día de ayer, la Secretaría de Energía sacó una resolución donde aumenta el precio mayorista de la energía. El precio mayorista, recordemos, es el precio que pagan Edenor y Edesur por la energía, y que luego, cuando ese precio mayorista aumenta, aumentan las tarifas al usuario.
Ayer aumentó el precio mayorista, seguramente que hoy o mañana aparecerán los nuevos cuadros de Nor y de Sur reflejando ese aumento que puede ser de alrededor de un 3,5 a 4% mensual. O sea, al aumento que ya se viene dando desde el mes de marzo, ahora se va a ajustar entre 3,5 y 4% las tarifas de energía eléctrica. Respecto al gas natural, ayer apareció en todos los medios que el gas natural baja en el mes de octubre. Se habla en algunos medios que la rebaja de las tarifas van a ser del 20%. Bueno, eso es absolutamente mentira, no es así. Y además, lamentablemente, estos medios no informan qué es lo que está pasando con el cuadro tarifario de las empresas de gas natural. Son 9 distribuidoras en todo el país que tienen que tener publicados los cuadros tarifarios, en este caso, a partir de la segmentación tarifaria del año 2022, los cuadros tarifarios del nivel 1, del nivel 2 y del nivel 3. Por una decisión de la Secretaría de Energía, son publicadas tanto en las páginas web de las distribuidoras como en la página web del Enargas solamente el cuadro tarifario de los usuarios que están en el nivel 1. Ahora, ¿qué pasó? ¿Qué hemos notado nosotros? Nos llegan facturas de usuarios que están en el nivel 2. Recordemos que el nivel 2 es el nivel en el cual están los usuarios de menores ingresos, con el valor del metro cúbico en algún caso a 166 pesos y en otros casos a 170 pesos. Entonces, al recibir estos reclamos, consultamos la página web, en este caso de la empresa Naturgy, buscando el cuadro tarifario del nivel 2. No lo encontramos. Nos dirigimos al Enargas preguntándole por qué no está en Naturgy, en este caso es una de las 9, el cuadro tarifario. Pero no solamente no está publicado en la página web de Naturgy y de las otras 8 distribuidoras restantes, tampoco están publicados los cuadros tarifarios del nivel 2 y del nivel 3, tampoco en la página web del Enargas. ¿Qué nos dice el Enargas? Que la Secretaría de Energía, a través de una resolución, dispuso que no se publiquen los cuadros, pero que el usuario puede saber cuál es el valor teniendo en cuenta lo siguiente. Fíjense el ejercicio que tiene que hacer el usuario para saber cuánto paga por el metro cúbico. Sí, En primer lugar, yo creo que Pedro, ahí hay para una... este mes de octubre, el valor del millón de BTU, que es la medida inglesa con la cual se toma en cuenta la referencia para fijar el metro cúbico de gas, se fijó en $3.10. El millón de BTU equivale a 27 metros cúbicos de gas. Entonces, el usuario tiene que hacer esta cuenta. Bueno, el millón de BTU, o sea, 27 metros cúbicos de gas, cuestan $3.10. Lo tiene que transformar a pesos, 3,10 por el valor del dólar. Oficial, ¿eh? Y después dividir, escuchen bien, dividir por 27,1, que son los metros cúbicos que equivalen a 1 millón de BTU. Claro. Pero eso no termina ahí, porque ese es el valor de lo que sería el metro cúbico, del cual tiene que hacerle un descuento, en este caso, en el mes de octubre, del 64%. Entonces, el valor del metro cúbico va a ser el 64% del valor del metro cúbico fijado en dólares. Pero eso... El descuento que es subsidio en ese caso, ¿qué sería ese 64%? Sigue, porque ese valor, que es el 64% del valor del metro cúbico fijado en dólares, es simplemente lo que el usuario va a tener aplicado, en este caso para el mes de octubre,
en sus primeros 32 metros cúbicos de consumo. No, ya me perdí. No, un Porque laberinto, Ya me Pedro. perdí. para este mes de octubre, el usuario va a tener solamente subsidiado 32 metros cúbicos. Ajá. Si consume 40, 50, 60, el resto lo paga a tarifa Tarifa plena. plena. Bueno, verdaderamente todo esto viola la ley de defensa del consumidor, el derecho a la información, pero se produce en un momento donde prácticamente el usuario, como lo hemos dicho ya reiteradamente, está prácticamente desamparado. ¿Por qué? Si yo usuario no sé cuánto tengo que pagar, ni sé si lo que me cobran es correcto o no, y recurro al ente regulador a pedir explicaciones, y la explicación es esta que acabo de dar, que ojalá que quienes nos están escuchando Toma de hayan pelo. podido seguir el itinerario de esta explicación, porque es incomprensible para la mayoría de la gente. Bueno, para eso está La gente Deuco, que no para que está nos, acostumbrada, nos cuente, obviamente, sí. no puede hacer este ejercicio que implica multiplicar, dividir por el valor del dólar, etcétera, etcétera. Bueno, pero esa es una garantía que alguien lo sepa, por lo menos. Que alguien lo pueda contar, ¿no? Qué vergüenza. Nos quedan algunos temas más. ¿Qué pasa con la tarifa del subte? Hoy tema del día, ¿no? En la Dijimos, ¿no? ciudad. Entramos en el mes de octubre, parece que es como que se habilitan nuevos aumentos y el subte es uno de ellos, ¿no? Bueno, mira, simplemente nosotros lo que queríamos ver era cuánto costaba en enero de 2024 la tarifa del subte. En diciembre de 2023 costaba 88 pesos. Asumido el nuevo gobierno, en consonancia con el gobierno de la ciudad, que pertenecen prácticamente a la misma línea política, con algunos matices, en enero pasa a 110 pesos. Y ahora, como sabemos, 757. Para no ser menos que el gobierno de la ciudad, que aumentó las tarifas de los colectivos en un 600%, el gobierno de la ciudad ha aumentado las tarifas del subte entre enero y octubre 588%. Ayer veíamos, escuchábamos a usuarios del transporte, trabajadores, estudiantes que van a la universidad, amas de casa que salen a trabajar en casa de familia, de los costos que hoy tiene el transporte para llegar a trabajar. Uno de los muchachos, que viene obviamente del tercer cordón de nuestro Gran Buenos Aires, hablaba de que el importe que él pagaba por el transporte público era la mitad de su ingreso mensual. Es A tremendo. este Una límite locura. se ha llegado con este gobierno que aplica este tipo de políticas. Que un trabajador que se levanta a las 8 de la mañana desde el Gran Buenos Aires, desde el fondo del Gran Buenos Aires, para venir a trabajar, tenga que gastar el 50% de lo que va a ganar a fin de mes en el transporte público. Trabaja para Algo trabajar, que, como digamos. hemos dicho, es inédito en los últimos, por lo menos en los últimos 40 años de democracia. Nunca el transporte público ha superado el 10% del costo del ingreso laboral, del ingreso mensual de un trabajador y de un jubilado. Hoy, como decía ayer este joven, el 50% de su salario lo gasta en transporte público. Y esto, digo, nos da pie a entender que evidentemente buena parte la semana pasada nos enterábamos los datos de la pobreza, Mm. que la pobreza en realidad es un promedio a nivel nacional, pero en realidad si medimos pobreza en lo que es el conurbano bonaerense y en los sectores donde hay más densidad de población y en algunas provincias hay números que son escandalosos, ¿no? La pobreza evidentemente impacta, el índice de pobreza impacta de forma distinta en el conurbano y esta gente, digo, que tiene que viajar muchas distancias, que le quitan subsidios, que le aumentaron No puede tarifas, satisfacer lo básico. tal cual. Fíjense con respecto a este dato que ha dado el INDEC. Nosotros hicimos una comparación muy simple. Tomamos en cuenta los datos del INDEC de 2016
de 2023 y los que publicó esta semana que pasó el INDEC. En el 2016 había 2 millones de hogares pobres, que eran el 23% de los hogares de nuestro país. En el 2016. En el 2023 ya había crecido a 3 millones de hogares pobres. Y ahora, en el primer semestre de 2024, todavía nos queda el segundo semestre, que seguramente los datos van a ser aún más preocupantes. Hoy tenemos 4.300.000 hogares pobres. ¿Y cuántas personas teníamos en 2016 que eran pobres? 8.700.000 personas. ¿Cuántas personas tenemos ahora? 16.700.000 argentinas y argentinos hoy son pobres. En 8 años la pobreza creció más del 100% en cuanto a nivel de hogares y prácticamente el 100% en cuanto a cantidad de personas que están en la pobreza. Y lo Este es inédito, un dato sí, realmente lamentable que nos angustia a todos, que en 8 años hayamos retrocedido a este nivel y hoy tengamos 16 millones de personas que no llegan a cubrir la canasta básica total a fin de mes, con todo lo que esto implica. digo, lo inédito de esto que estás diciendo es que encima todavía, digo, se busca ajustar sobre esta realidad, ¿no? Que todavía se pueden ajustar tarifas, servicios, por eso esta columna y por eso lo tenemos a Pedro acá todas las semanas contándonos esta cuestión que se va modificando todos los meses para empeorar la situación de los que menos tienen y lo cual, Y digo, negarlo desde el oficialismo, porque se dice de hecho sí, que se está sí, desacelerando o que la se estaba pobreza. regalando Es también los una servicios, locura. que ahora salía muy barato. salía muy barato. Para comunicarse con Deuco al 1140446799, repetimos, 1140446799 es el teléfono de Deuco. Dudas que vayan generando estas explicaciones que tratamos desde acá de llevarles a sus casas, a sus trabajos y que muchas veces requiere también que alguien mire su factura porque no saben Caso por qué, caso, claro. por qué le llegó determinados valores y bueno, justamente desde Deuco los ayudan un poco a poder reflejar esto. Le sacan una fotito a la factura y le mandan la consulta a Deuco y les van a contestar. 11.4. Leandro, Sí, cierro con este dato grotesco que ayer se conoció en nuestro país. El presidente de YPF dijo que YPF aumenta las tarifas cuando el barril de petróleo a nivel internacional aumenta, pero que también lo baja. sí. Cuando el barril de petróleo baja, YPF también baja el precio de los combustibles. Y anunció la rebaja del 1%. Digo, si Armando Discépolo, autor de grandes y grotescos inolvidables en la dramaturgia nacional, viviera, diría que esto sí que estamos viviendo en un grotesco en la República Argentina. Que el presidente de una compañía estatal diga que la empresa baja los precios de los combustibles cuando el barril de petróleo bajó un 30% y YPF baja el 1%, prácticamente inexistente después de que los combustibles a lo largo de este año aumentaron, ¿cuánto? Más del 200%. Pero bueno, es parte de este grotesco que estamos viviendo en nuestro país. Sí, es todo una vergüenza. Gracias, Pedro. Gracias, Buena Pedro. semana. Un abrazo, hasta Chao, la semana chao. que viene. Gracias.